el ministerio tiene ministros, viceministros y luego tiene directores. Directores, así es, y la estructura orgánica hacia abajo de las direcciones, subdirecciones. Subdirecciones, digamos que tú estás jerárquicamente abajo de un viceministro. Así es. Ese es tu... Esa es la posición en la organización. ¿Y en qué viceministerio está Adquisiciones del Estado? Adquisiciones del Estado está en el Viceministerio de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, que está a cargo de la viceministra Violeta Mazariegos. Ya. Dentro de Adquisiciones del Estado, bueno, pero solo antes de eso, le quería hacer una pregunta más y que presente a quien lo acompaña, por favor. Gracias, señor diputado. Me hice acompañar de la licenciada Perla Reyes, ella es la subdirectora de contrato abierto. Okay. Dentro de las direcciones de adquisiciones, hay una subdirección que es contratos abiertos, que es donde la licenciada Perla Reyes es la que está a cargo. Okay. Antes de entrar en el tema de la citación, solo quisiera saber un poco su experiencia, director. ¿En materia de adquisición pública? No, dentro de finanzas. Dentro de finanzas, muchas gracias. Sí, yo ingresé al Ministerio de Finanzas Públicas en calidad de asesor de vicedespacho ministerial. Y luego justamente se me designó en el año 2020. ¿En qué año ingresaste ahorita? Ingresé en el año 2019. 2019. Y entonces, bueno, ahí usted es asesor y entraste de una vez a esta dirección. Fue hasta el septiembre del año 2020 que se me nombró como director general. ¿No tenés otra experiencia previa en finanzas? En el Ministerio de Finanzas Públicas, no. Es que te quería ver si aprovechaba, porque regularmente finanzas tiene gente que llevan muchos años ahí. ¿Usted? De igual manera, señor diputado, buenos días. Justamente como acaba de indicar el señor director, de igual forma yo asumí el cargo en septiembre de 2020. Previamente fui asesora también. Bueno, es que me genera unas dudas tremendas eso que se aprobó en el Congreso el miércoles de la ley de vivienda. De vivienda es un subsidio, darle dinero por la tasa de interés, pero es interesante que no pasó por el presupuesto. Pero citaré a alguien del presupuesto para que me explique eso, porque esos 100 millones que se le van a subsidiar a 10, 20, 100 mil, 10 mil personas, no tiene salida, no tiene partida de salida. Eso es, no creo que esté bien, pero bueno. Hoy yo quiero hablar del contrato abierto y entiendo que el contrato abierto, finanzas funciona en los contratos abiertos como un ente asesor, en el sentido de que el Ministerio de Cultura y Deportes, el Ministerio de Salud, el de Educación, cualquier ministerio pide un contrato abierto. Y ese contrato abierto es responsabilidad del ministerio, pero ustedes son asesores. Así es, ¿cuál es su función dentro de este contrato abierto? Gracias, señor diputado. En la Ley de Contrataciones del Estado establece las funciones en el artículo 15 de este ente rector, de la Dirección General de Adquisiciones. Ahí aparece justamente que es el ente coordinador del contrato abierto. En el artículo 46 y 46 bis ya establece cuál es la función de ese ente, del ente rector en materia de adquisiciones, en esa función coordinadora. La función de coordinación, señor diputado, por disposición de ley, establece que es generar los mecanismos de acompañamiento y asistencia técnica sobre la entidad solicitante y las juntas de calificación que se nombran para el efecto. Asimismo, el ministerio como tal, ya esto en caso ya no es la dirección, es la que realiza la formalización de los documentos que el Ministerio de Finanzas Públicas realiza la formalización de los documentos contractuales como tal. Eso ya bajo toda la estructura del Ministerio de Finanzas. ¿Y cuál es el papel de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado? Ok. Tal vez solo como comentario, señor diputado,
hasta el año 2016 se denominó Dirección Normativa de Adquisiciones del Estado. A partir de las reformas del año 2016, la dirección se denomina ya de otra forma, se denomina Dirección General de Adquisiciones del Estado. Muchos de los eventos que usted puede visualizar en el sistema Guatecompras, en los cuales todavía arrastra ese nombre Dirección Normativa, es porque nacieron en su concepción todavía bajo la denominación de la dirección en la norma anterior. Sin embargo, la dirección ya en este momento, la ley no le da estrictamente facultades normativas, por eso pues, de las reformas que se plantearon, que se procedió a denominar Dirección General de Adquisiciones del Estado. Como ente coordinador de la modalidad de contrato abierto, la dirección lo que tiene dentro de las actividades propias son, uno, hacer los enlaces, ¿sí? Hacer los análisis con los enlaces institucionales a efecto de que las entidades que presentan solicitudes cumpliendo los requisitos que están en ley, la dirección hace justamente la recepción de esos documentos de solicitud y inicia justamente las gestiones. Dentro de la primera etapa de un contrato abierto está justamente recibir la solicitud, en este caso del contrato que usted pues, nos tiene a la vista. Fue el Ministerio de Educación la entidad solicitante. Antes de entrarle a hablar específicamente del contrato, sí, digamos, aquí hay dos formas y es lo que quiero entender yo, la responsabilidad que tiene finanzas. Primero es justamente esas normas que ayudan a armar un contrato abierto. Ustedes en esa parte, cuando llega la solicitud, yo quiero contratar estos servicios, y llevan una idea en mente plasmada en papel. Ustedes revisan que se cumplan con esas normas y que digamos que sí esté específico, que no esté muy abierto, que no esté muy cerrado. Sí se da ese, digamos, sí es parte de su función modificar, o el ministerio que solicita puede ser necio y decir yo esto es lo que quiero y no me importa lo que diga finanzas. Así es, señor diputado. En este caso, la dirección como ente asesor respeta la autonomía de la voluntad del ente solicitante. La dirección tiene una rectoría técnica en materia de adquisiciones, pero no es rectora técnica en materia de lo que las entidades solicitan, porque en los contratos abiertos pueden ser de varias naturalezas, pueden ser de medicamentos, de alimentos. No, pero por ejemplo, yo puedo tener un contrato abierto porque quiero contratar techos. Y entonces yo quiero techos. Y da lo mismo techo curvo, techo de lámina, con costanera metálica o de madera. Entonces yo quiero techos. Okay. Entonces viene finanzas y dice, mire, disculpe ministro, pero usted no puede pedir techos. Usted tiene que pedir o estructuras metálicas o estructuras curvas, tiene que ser más específico. No se puede armar un contrato abierto para techos. Perdón. Entonces ahí viene finanzas y obviamente con experiencia en contratos abiertos y qué sé yo, vienen y le dicen, mire ministro, eso no se puede, tiene que ser más específico. Bueno, techos curvos, también tiene que ser más específico, tenemos que hablar de estructuras, calidad de los materiales, y ahí se va definiendo, tampoco tan específico que parezca que está dirigido a una empresa y que va a evitar la competencia, ni tan abierto que permita que cualquiera haga cualquier cosa, pues. Ya le comprendo un poco más la naturaleza de su consulta. Realmente, en el artículo 46 de la Ley de Contrataciones del Estado establece con precisión eso que usted está diciendo, señor diputado. Lo único que puede llegar a contrato abierto son bienes, suministros y servicios de uso general, que es, por ejemplo, una de las cualidades de lo que puede llegar a contrato abierto, de constante demanda, ¿sí? Y de uso general y de constante demanda. Esos son los dos presupuestos que establece el artículo 46. ¿Por qué? Porque si no está comprendido en la adquisición... Una vez más entiendo uso general, pero vayámonos a las especificaciones. Es que este contrato presenta justamente ese problema. Es que poner comida
No es lo mismo. Comida es de uso general, es de alta demanda, sí, pero no toda la comida es la misma. Okay. No es lo mismo, ¿qué te digo yo? Comida fría para llevar que comida servida en la mesa. No es lo mismo un desayuno no, que un almuerzo o una cena. y no es lo mismo una refacción, ¿verdad? Así es. Y depende de dónde, bueno, o sea, un huevo revuelto no es siempre en temas de comida un huevo revuelto. Si no, no cobrarían en los restaurantes más. Entonces, hay otras cosas. Entonces, este es de alta general, pero y de alta demanda. Lo que me surge a mí, solo rápidamente, si ustedes van cerrando esos contratos o no. Las especificaciones de Son los del ministerio, eventos no. son de la entidad solicitante, señor ministro. Entonces aquí el tema es que esto del Ministerio de Educación es responsabilidad de la ministra de Educación. Bueno, y la segunda pregunta es, una vez que se echa a andar el contrato abierto, ¿qué responsabilidad le queda a finanzas? Una se vez cumpla, que no se cumpla. En ejecución, ya durante la ejecución, al Ministerio de Finanzas Públicas, hasta la vez del ente rector, únicamente le queda una responsabilidad, que es gestionar las sanciones por incumplimientos en entregas totales o parciales. La sanción la debe de identificar la unidad ejecutora que está haciendo el consumo. Como usted sabrá, señor diputado, el contrato abierto funciona como a petición de parte. Hacen una orden de compra y ese requerimiento llega al proveedor, quien tiene la obligación contractual de despacharlo según el plazo que está suscrito en el contrato. Si en dado caso tiene retrasos, demoras o variación en las calidades, la unidad ejecutora debe de hacer justamente la solicitud. Pero digamos, incumplimiento de contrato es simplemente que no entregaron a tiempo, no entregaron la misma calidad. Así es. Pero ustedes sí tienen capacidad sancionatoria. Yo entonces les voy a presentar ciertos incumplimientos de esto. Pero cuando uno ya se mete a este contrato, que es el contrato 13-2017, este nació como un contrato para proveer comida al Ministerio de Educación. ¿Es correcto? El Ministerio de Educación Porque lo pidió. El solicitante. Y él solicitó este servicio y aparece específicamente, o ves los menús que ellos solicitaron es como para refacciones, almuerzos, en su mayoría, la mayoría de menús son para docentes. ¿Es correcto? Eso es lo que hay ahí. Entonces tienes refacciones, y cuando tú ves los menús, por ejemplo, se incluye un pedacito de pastel. Okay. No es un menú para darle de comer a los niños, por ejemplo. No parece. O sea, no, pero esto no es el que va a dar la comida de 6 quetzales diarios que se le da a los niños, 4 antes. Bueno, el Ministerio porque eso para mí tenía siendo importante, el Ministerio el Ministerio de Educación pide un contrato en el 2017 para servir comida. Y ese contrato que estaba para actividades, me imagino yo, de los docentes, de repente se usa para todo. Lo usa Secretaría de Bienestar Social, lo usa Presidios, lo usa Policía Nacional, lo usa MIDES, lo usan aquí en el Congreso. O sea, de repente ese contrato abierto, ¡pum!, está en todos lados. Y lo que a mí me empezó a preocupar es que, por ejemplo, los menús que se licitaron en el contrato abierto para dar una refacción, para dar un almuerzo, no son los que usa el MIDES, por ejemplo. Entonces, como si el contrato abierto, por ejemplo, habla de almuerzos, desayunos, almuerzos, refacciones, que incluye ciertos menús, puedo venir yo como MIDES y decir y negociar con ellos nuevos menús? ¿Se puede hacer eso? ¿Bajo qué lógica dentro del contrato abierto se hace? Digamos que yo pues coticé un menú de ejecutivo, digamos, y ahora aquí pues es un menú más masivo, un poco más económico, más barato. Digo yo, ¿cómo el contrato abierto lo permite? Si nos puedes explicar esa duda que tenemos. Sí, claro, señor diputado. Ya obviamente suscrita una relación contractual, como todo contrato puede ser objeto de modificación.
En este caso, en las bases del evento, que es desde donde se fundamenta cualquier modificación que se realice al contrato como tal, a requerimiento de las partes, ¿verdad? Se estableció que los menús podrán ser cambiados, y leo tal vez literalmente por favor. Dice: los menús deberán asegurar un valor nutricional establecido en los presentes documentos, que son todos los documentos que soportan el evento. Sin embargo, se permitirán cambios en el menú siempre y cuando las necesidades de la institución así lo requieran. Dicha decisión se tomará en común acuerdo con el contratista con un mínimo de 7 días previos al suministro de alimentos. En dicho acuerdo será definido el menú a servir, el cual será aprobado por ambas partes. En relación a esto, señor diputado, los alimentos servidos para personas, eso es tal vez un criterio muy personal, se establecen bajo menú. Sin embargo, hay ingestas calóricas que pueden servir para ciertas actividades. Usted mencionaba que el contrato abierto fue requerido por el Ministerio de Educación para un fin, sin embargo, está siendo utilizado o fue utilizado para otro fin, con otras entidades, haciendo consumo de los menús que están establecidos ahí. No están haciendo consumo de los menús. Perdón, entonces haciendo uso del artículo que me acabas de leer, o que usted acaba de leer, en el que dice que se pueden crear nuevos menús. Así es. Esto atiende a dos sustentos. El primero es que una vez haya un contrato abierto, todo lo que esté establecido en el contrato abierto no se puede comprar fuera del mismo, porque asegura justamente la estabilidad del precio en el artículo que está en el contrato abierto, artículo, bien o servicio. Entonces hay una limitación por disposición legal en el artículo 46 bis de que las entidades tienen prohibido comprar fuera del contrato abierto cualquier producto que esté en las características de los establecidos en los renglones adjudicados. Entonces ahí es donde, por ejemplo, si alguna de las entidades distintas al Ministerio de Educación necesitaran adquirir un desayuno... Solo mirar lo que está, digamos, resumiendo. Usted lo que está diciendo es que se puede ajustar el menú y no el precio. El ajuste va en función del precio definido, ingesta calórica, y lo que pasa es que ahí es una cuestión muy técnica que yo no podría responderle eso. Pero digamos que sí lo podemos analizar. Yo tampoco soy nutricionista, pero sí podemos analizarlo de una forma más sencilla, más desde el punto de vista financiero, económico. Es decir, tú venís y pagás por una pechuga de pollo que tiene la misma ingesta calórica, y de ahí le echas una salsita, y en la pechuga de pollo hervida, el precio va a variar dependiendo de la salsa. Y digamos, si sos un chef y haces una salsa, el pollo te va a valer mucho más que si le echas ketchup o si le echas solo chiltepe con cebolla. Aquí el punto interesante es que los menús plantean un techo basado en ingestas calóricas. Esa ingesta calórica, tú le podés llegar a la ingesta calórica de 1000 calorías con 5 huevos duros. Y entonces viene el ministro y dice, bueno, démosle 5 huevos duros a la gente. Y le cobras, digamos que el desayuno más variado valía 22, pues estos 5 huevos duros los voy a dar a 19. Y esos 5 huevos duros, con 5 tortillas, que te va a generar la ingesta calórica, no tiene nada que ver con esos 19 quetzales, por ponerte un ejemplo. Es decir, la ingesta calórica, por eso que te decía yo al principio que comida no es lo mismo. Tú puedes llegar a ingesta calórica con pura tortilla con sal, o con tortilla con huevos duros, sin necesidad de echarle ningún otro ingrediente. Entonces, lo que usó el Mides en la cara de ustedes, en la cara de los guatemaltecos, fue un precio de referencia de un menú caro, digamos, de que pidió el Mides, porque ¿cómo se ganó el proceso esta empresa para entrar a servirle al Estado? Pues dijo, yo este banquete lo doy a 22, ya otra vez dicho, pues yo lo doy a 23.50.
Ah, bueno, ganó la de 22 y hoy tenemos una empresa que provee a 22. Pero luego empezó a decir, ven los huevos duros. Y huevos duros tal vez alguien lo hubiera podido ofrecer a 10 o a 8. Y ellos en el contrato abierto, sin competencia, se metieron a vender huevos duros a 19, porque ya no compitieron con otros. Eso es exactamente lo que pasó en las narices de ustedes. Como ves esa, digamos, cuando digo en las narices, pues no es tan cierto, pero mi pregunta es, ¿cómo ves eso? Usame el ejemplo de los huevos duros, si fuera cierto. Yo no sería prudente que me pronunciara en función pero es que esto sí es bueno que lo sepan los guatemaltecos. Así es, señor. Es decir, yo gané un concurso para desayunos de a 20 quetzales por ingesta calórica, porque tenés toda la razón, es ingesta calórica. Ahora te voy a hacer otra pregunta de la ingesta calórica. Pero la ingesta calórica tú le puedes llegar con 5 huevos duros y 5 tortillas, y te lo vendo en 18, porque a ese acuerdo llegué basado en el artículo que tú me leíste. La primera pregunta es, en base al artículo que tú me leíste, yo puedo negociar un nuevo menú. Voy a negociar 5 huevos duros con 5 tortillas, 19 quetzales. ¿Se puede hacer? El contrato realmente ¿Lo permite? Permite hacer las modificaciones, así como... ¿Y esta modificación que te estoy diciendo es una de ellas? No les sabría contestar con precisión. Por eso digo que hablemos de este ejemplo. Es que el contrato abierto, solo ahorita, por ejemplo, que tengo a la vista algunos de las bases del evento acá, pero igual las podemos consultar aquí. No, es que te voy a decir qué es lo que dice, que los menús van a ser autorizados previo dictamen de un técnico, que es un nutricionista o una nutricionista. Esta persona va a decir, bueno, este menú es equivalente a este. Y una nutricionista te va a decir, mire, usted no puede llegar a una ingesta calórica con puro huevo duro y tortillas. Te va a decir, hay que variar, hay que tener proteínas, hay que tener un poco de grasas, hay que tener carbohidratos, y qué sé yo, te van a presentar un menú técnico. Obviamente, tú bien dijiste, no somos técnicos, pero nos estamos planteando una pregunta, que podría llegar a la ingesta calórica. Si uno de esos menús fuera 5 huevos duros con tortilla, ¿qué diría usted? Pues bueno, si la pregunta es a Jorge Luis, ¿cómo? Como tal, ¿Cómo? Director de área de compras. En calidad de director, nosotros no, en la dirección es rector técnico en materia de la adquisición y asistente jurídico por acompañamiento en materia de contrato. También, de verdad que estos contratos, esta comida no. Sí. No, pues no. Realmente las entidades que son usuarias de los contratos son las responsabilidades por disposición de ley de lo que se requieren y de lo que ejecutan, señor diputado. O sea, esa parte... Bueno, entiendo, pues entonces contestame 2 preguntas sencillas, porque voy a tener aquí sentadas estas personas y queremos entender bien el tema desde la parte técnica. La responsabilidad entiendo que va quedando en cada institución. Así es. Pero el artículo que tú lees permite cambiar el contrato, permite cambiar el menú, perdón. Sí. Permite cambiar el menú, lo que no permite es un precio más alto. Así es. Precios más bajos, entonces se puede negociar el menú, mire, negociemos un menú y se lo voy a vender en lugar de a 20 a 18. ¿Y por qué a 18? Porque mire, en lugar de darle un pastel de postre, le voy a dar una fruta. Y entonces más va 18 en lugar de 20. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Prefiero una fruta, una naranja, que me estés dando un pedazo de pastel. Entonces, si lo permite, se va de 18, lo vería bien, digamos, la entidad que ustedes dirigen. ¿Es correcto? Así es. Tal vez solo un comentario al respecto Sí. Porque pues no somos los efectos calóricos, pero contractualmente uno puede hacer un pronunciamiento según lo que está establecido acá. En el contrato abierto hay distintas categorías de los alimentos servidos. Por ejemplo, y aquí es donde es importante así el análisis que usted razona, ¿verdad, señor diputado? Hay una categoría que es para eventos deportivos y de preparación física, o sea, alimentos para atletas. Si usted puede ver acá, y yo tal vez se le pongo a la vista,
la ingesta calórica o el porcentaje de carbohidratos, proteínas, grasas, tiene unas condiciones específicas. Y esos definitivamente son distintos de la categoría SEC, donde por ejemplo establece menús especiales, cuya redacción, obviamente siempre en base a dictámenes técnicos de nutricionistas de los entidades, genera otro tipo de carbohidratos, proteínas, grasas, y que en su total, aquí hay unos cuadros dentro de las bases y dentro del propio contrato que establecen, por ejemplo, de los 3 tiempos, cuál es la cantidad mínima de calorías que debería de tener y la distribución de los carbohidratos, etcétera, etcétera. Digamos, es cierto, regresemos otra vez al tema, para no ser específico en el contrato de qué exactamente tenés que dar de comer, que tiene que ser gallina, que tiene que ser cerdo, que tiene que ser, qué sé yo, res, pescado, camarón. Para no ser específico, ellos crearon categorías. Y esas categorías basadas en un consumo de ingesta. Obviamente, Michael Phelps, que nada, 10 kilómetros al día, no va a comer lo mismo que nosotros. Ese cuate tiene que comerse 5 pizzas para llegar a su ingesta de calórica. Bueno, entendemos que esa es la lógica. Y eso se tiene que traducir en un precio. Y ellos ofrecen cada menú de cada tipo con un precio. Y ahí está establecido. Ahora, vienen estos señores, que ahí es donde empiezan ya las dudas, estos señores del MIDES, que es el que más hemos investigado, pero en todos lados está igual, y dicen, bueno, yo quiero otro menú. Otra vez voy a regresar al ejemplo, quiero otro menú, 5 huevos y 5 tortillas, este es el menú que yo quiero. Órale pues. Pero démelo más barato, en lugar de 20, 18. Pero esos 5 huevos y esas 5 tortillas ya no entraron en competencia. Entonces ya todas las instituciones empezaron a generar sus menús sin necesidad de competir con otras entidades, con otras empresas, con estos nuevos menús. Entonces se pusieron de acuerdo con el precio. Y el menú más caro, que fue el que ganó en ese contrato abierto, termina siendo el límite. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. O sea, termina siendo lo más caro que se puede pagar. Uno puede negociar una comida distinta a la baja. Bueno. Eso es justamente lo que pasó acá, en este contrato. Ahora, mi pregunta es, de las que empiezan a venir es, fíjense que siguiendo la lógica que tú ponías de las raciones, de los dictámenes de técnicos, ¿por qué esos dictámenes del MIDES no están publicados en Guatecompras? O sea, no está publicado el dictamen técnico de las calorías y de los menús que están comprando. No está. Lo podemos buscar en Guatecompras si querés y no existe. Entonces mi primera pregunta es, ¿se cambia el contrato? Porque estos nuevos menús con dictamen de nutricionista no están en Guatecompras. Deberían de estar, sería la pregunta para ti. Ok. ¿O no? El MIDES no puede modificar el contrato porque el MIDES no es parte contractual, sino solo usuario del contrato. Entonces el MIDES legalmente no puede hacer ninguna modificación sobre las condiciones contractuales como tal. Tal vez ahí respondo su pregunta de por qué lo del MIDES no está en Guatecompras, porque definitivamente el MIDES solo tiene un catálogo de los adjudicados, o sea, de los menús adjudicados. No es cierto. Y debe de hacer uso de eso. No es cierto. No es cierto, porque tus menús adjudicados, de los menús adjudicados que están en ese contrato abierto, si tú te pones a buscar, ninguno es de los que hay MIDES. Ninguno. Porque ellos negociaron nuevos menús. Negociaron nuevos menús, porque no estaban incluidos de los que estaba pidiendo el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación pidió cierto tipo de menús. Acabamos con un ejemplo sencillo. Todos los menús que pidió, te puedes poner un ejemplo, el Ministerio de Educación llevaban postre. Y ninguno de los que quiere el MIDES para reducir costos, porque son descarados, pero no tanto, quitaron el pastel y ahí se bajaron un poco el costo. Entonces, la pregunta es, estos menús que tiene ahí el MIDES no están subidos los dictámenes de que esto equivale a las calorías que son. Y no está puesto el precio, bueno, el precio sí está acordado. Sí está acordado, pero aparecerá
Está acordado por región, porque el contrato lo que sí te dice es que en cada región le puedes subir cierto precio. Vale, pero no podemos encontrar los menús que previamente se negociaron. Ok. Bueno, le voy a contestar con las funciones que Sí. conteste. Obviamente tiene como tal. Realmente, si alguien está comprando algo, un insumo, en este caso está haciendo uso de un servicio contratado de alimentos servicios, fuera de las características y condiciones que están dentro del propio contrato abierto, pues está haciendo un mal uso del instrumento. O sea, podría ser esa una referencia. Hay también de lo que usted manifiesta, señor diputado, manifiesta de que están comprando a la baja, o sea, le bajaron el precio al menú del adjudicado. La norma establece que yo sí puedo comprar fuera del contrato abierto si encuentro el producto a menor precio en otro lado. O sea, esa es una de las condiciones que la ley permite a las entidades salirse del contrato abierto, porque como le manifestaba anteriormente, la obligación es de que si hay un desayuno de tanta ingesta de calorías, de tales características, y eso obviamente tiene un valor, yo debo de comprar siempre dentro del contrato abierto, no puedo estar fuera, puedo ser sancionado por estar comprando fuera, pero si yo lo encuentro a menor precio, sí puedo hacer justamente ya el uso a través de otras modalidades para hacerme de esos productos. En este caso, yo en este momento no tengo claro qué es lo que el ministerio, por ejemplo, Voy a retomar algo que tú dijiste. Tú hablaste de que, como en todo, se puede hacer mal uso de un instrumento. Una pistola se puede usar para defender la vida de alguien, tu vida propia, o para hacer un mal uso de ella. Este instrumento se puede utilizar para bien o para mal, el instrumento del contrato abierto. Mencionaste que ustedes, dentro de sus funciones, está revisar el uso que otras instituciones le están dando al instrumento. ¿No? Eso solo es a través de una denuncia, de un incumplimiento. Ahora, digamos que aquí no hay incumplimiento. Vemos que yo quiero denunciar el mal uso de este instrumento. ¿A quién se lo denuncio? ¿Quién será la entidad que lo revisa? La Contraloría General de Cuentas tiene las facultades de fiscalización justamente para los eventos. Pero hay dos cosas, ¿verdad? Primero es, digamos que haber cambiado el menú por los 5 huevos y las tortillas, o haber quitado el postre al menú, pues tal vez legalmente no es incorrecto, pero ya le está dando un mal uso al instrumento. El instrumento incluye un alimento balanceado, dictámenes de nutricionistas, y bueno, pues simplemente hoy lo que queremos es llegar a una ingesta calórica al menor costo para que el margen sea más grande y pues seguir o tener para alimentar la corrupción en el país. Legalmente es viable. Pero ¿quién hace esos análisis de si está siendo mal utilizado el instrumento? El análisis de un mal cumplimiento del objeto del negocio, eso es parte de las distintas formas de fiscalización que tiene obviamente la norma. Esta, como la que usted está haciendo, es una, ¿verdad, señor diputado? Pero el ente de fiscalizador para esto como tal es la Contraloría General de Cuentas, que ellos pueden evaluar no solo la legalidad del procedimiento y obviamente el cumplimiento de requisitos, sino creo yo que dentro del alcance pueden llegar a determinar si el objeto de la contratación fue... Bueno, digamos, legalmente ustedes no pueden hacer este análisis, digamos, no está dentro de las funciones normadas. Así es, señor. Yo, por supuesto, espero que sí revisen un poco esto y pongan las barbas en remojo, porque no están los menús en Guatecompras. Por ejemplo, de esas 5 categorías que mencionaste de deportes, ¿en qué categoría estará comprando el Mides, por ejemplo? Vamos a ver, yo aquí estoy en Guatecompras, justamente en el del contrato, y Ministerio de Desarrollo. ¿Sí? Ayúdame.
sea, lo que vino en MIES fue crear sus propios menús, que no aparecen, esos menús no están ni en la categoría 1, ni en la 2, ni en la 3. Entonces el MIES creó sus menús, les puso su precio, negoció un precio, y se basó en un precio base que le fue sumando dependiendo de la distancia que está en el contrato. Eso es lo que hicieron, y no está en Guatecompras. O sea, estos menús no están en Guatecompras, ni está el análisis de los nutricionistas, ¿verdad? Guatecompras, digo, para meterte en el contrato abierto. Todos los renglones adjudicados deben estar dentro del contrato. O sea, por ejemplo, si han habido modificaciones, tuvieron que elaborarse documentos anexos para hacerlos llegar, o sea, complementar como un contrato. Esto es al final de cuentas es una relación contractual, ¿verdad, señor diputado? Usted hace un contrato original y cualquier modificación, el propio contrato tiene los lineamientos para poderlo replantear y pueden pasar a formar parte como anexos o como modificaciones o adendas. Y ese documento que pacta la empresa con el ministerio, ¿dónde va? ¿Es un documento interno de la empresa o se agrega al contrato? Vuelvo, repito, los únicos que pueden modificar el contrato son las partes que están ya definidas. En este caso es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Finanzas y los proveedores adjudicados. Si el MIES quiere un menú nuevo, se lo tiene que pedir al Ministerio de Educación. Debe de plantearlo para el Ministerio. Perdón usted. Deben de hacer una solicitud, solo que yo sí quisiera entender un poco qué es lo que está haciendo el MIES como tal para no pronunciarme erróneamente del acto que el MIES está haciendo varias cosas, pero la principal es que está comprando huevos duros y tortilla sobre un menú. Eso es lo que están haciendo. O sea, ellos buscaron un menú más económico. Por eso es que los menús que da el MIDES, tú no los encontrás dentro del contrato. Entonces ellos se montaron en una nueva categoría. Y ellos tienen un convenio, por ejemplo, con la empresa, pero no está registrado ni lo está pidiendo la ministra. Ellos están haciendo sus cosas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de cosas muy sencillas. Nosotros no hemos podido encontrar la hora a la que debe de llegar presto la empresa con la comida. Y nosotros, en visitas, llegué a ver que esta empresa entregaba el desayuno y el almuerzo a la misma hora, a las 7 de la mañana. Entonces a las 11:30, a las 11:30 están dando ellos de almorzar, porque si esperan, a las 11:30, 10:30, 11, están sirviendo el almuerzo, porque si esperan las 12 o las 12:30 se les chuquea. Eso es lo que están haciendo. Entonces están adaptando un programa a este contrato que ya estaba servido. Que ahorita vamos a ver un poco más el contrato. Pero bueno, dice la ley de compras y contrataciones. ¿Qué título es este? Sí, me podrías revisar en el procedimiento de contratación para la modalidad de contrato abierto. Y en el capítulo K dice ejecución: para eficaz ejecución de los contratos abiertos que se celebren con motivo de la aplicación de las normas procedimentales reguladas en el presente artículo, se integrará en forma coordinada una comisión de vigilancia, seguimiento y monitoreo del contrato abierto, constituida de acuerdo a la naturaleza de los suministros y bienes contratados de conformidad con las bases de concurso. Los documentos de contrato abierto en cada caso rijan para la negociación, establecerán todo lo relativo a la comisión. ¿Se creó esta comisión? Solo voy a hacerle la consulta al... Sí, usted puede hablar también, por favor. La que maneja No, si quiere hablar, solo hable cerca para que la oigan los vecinos. Bienvenida a sus comentarios y... Sí, muchas gracias, señor diputado. Sí, en efecto, existe una comisión de vigilancia, seguimiento y monitoreo de contrato abierto, toda vez que se reciba la primera denuncia por algún incumplimiento. Bueno, ahorita le estoy haciendo la primera. ¿Verdad? Entonces nosotros
recibir, ¿verdad?, documentalmente la denuncia donde se evidencie, nosotros estamos obligados, de conformidad con las bases del evento y la normativa que usted está haciendo lectura, de indicarle al Ministerio de Educación, por haber sido la entidad requirente del presente contrato abierto, e informarle respecto a esa denuncia para que se conforme esta comisión. Bueno, entonces aquí lo que me preocupa, licenciado, es que usted me dijo que no tenían responsabilidad de darle seguimiento a las cosas que no estén bien en el contrato, y aquí aparece que sí, parece que... Esa norma no se interpreta de que la dirección es un vigilante del contrato, señor diputado, sino la comisión, y como lo acaba de manifestar Te la voy a leer, porque a mí sí me gusta leer esto, y aquí aparece una palabra que me encanta, y que esperaría yo que a quien está en el Ministerio de Finanzas le gustara también, pero el problema es que no les gusta hablar de esta palabra. Ejecución, dice, para la eficaz ejecución, para la eficaz. Si a ti te gusta eficaz, es hacer las cosas con menos recursos y de una mejor manera. Para la eficaz ejecución de los contratos abiertos, porque como todos se meten y a veces hay problemas de estos, ojo, que muchos de estos problemas pueden ser legítimos, de buena voluntad, no necesariamente picardía. Lastimosamente en el caso del MIES es picardía pura, pero esa es mi apreciación. Pero no siempre es así, entonces, por eso dice, para la eficaz ejecución de los contratos abiertos que se celebren con motivo de la aplicación de las normas regidas en el se integrará en forma coordinada una comisión. Para la eficaz, eso es siempre, sobre todo cuando vivís en un país donde si no lo ven, pues estamos condenados a vivir otros, ya vivimos 2 años de martirio, 2 donde no hay rumbo. Si no ven ustedes en el Ministerio de Finanzas que los recursos no se ejecutan de forma eficaz, estamos amolados. Entonces aquí dice eficaz, entonces siempre se arma, y está uno monitoreando. Muchachos, se metió el MIES al contrato abierto, revísense qué están haciendo, se metió Presidio, se metió SBS, se metieron los jueces, ahorita vamos a hablar de eso en un ratito, ver qué pasó, pero aquí debe haberse, ustedes sí deben de tener esa comisión, no dice esperar denuncias. Solo que... ¿Está, por favor? Perdón, señor diputado, disculpe. En la norma que usted acaba de leer, más o menos como en la 10ª línea, ahí está el momento como tal, en donde establece la Comisión de Vigilancia, Seguimiento y Monitoreo de Contrato Abierto conocerá los casos de incumplimiento de calidad, la que luego de agotar las instancias pertinentes trasladará la sanción temporal a la Dirección General de Adquisiciones del Estado para las gestiones que correspondan como ente administrador y coordinador del contrato abierto. Entonces, era lo que le planteaba. Yo creo que... Sí, te fuiste, te hubieras que quedar en las primeras, pero te fui... O sea, esto te faculta para las 2, pero no te faculta para tener una permanente. ¿O sí? Realmente, por eso le manifestaba, las formas de fiscalización de todas las adquisiciones públicas no corresponden en materia de fiscalización a este ente rector, ¿sí? El ente rector, tal y como lo establece la normativa y si en el reglamento... Ahora mira, te voy a volver a leer porque sí ya me estás dando casaca y ahí ya eso ya no me gusta. Porque ya tuve un caso de salud aquí en contratos abiertos donde también fallaron ustedes tremendamente. O sea, tenían un contrato abierto que estaban comprando medicina en contrato abierto sin registro sanitario vigente. Eso los demostré aquí yo, ¿verdad? El año pasado. O sea, ustedes no usan esta comisión. Pero te voy a leer porque ya estaba yo sintiendo que tenías razón, pero no tenés. Para el caso de los contratos abiertos, ¿qué fue lo que me dijiste tú? Que se soliciten, que se deriven de los concursos solicitados por el Ministerio Ahí está, de Salud, correcto. por la naturaleza. Oh, correcto. Eso fue lo que me leíste, ¿verdad? En la parte de abajo, ajá. Para los casos que se deriven por la naturaleza de los mismos, la Comisión de Vigilancia, Seguimiento y Monitoreo conocerá los casos de incumplimiento de calidad. Para los casos del Ministerio de Salud. ¿Sabéis por qué? Porque obviamente no pueden ser expertos en todo, entonces no podemos saber calidad de medicina. Ahora, que llegue la comida chuca, eso sí se puede saber. O sea, que estén llevando la comida a las 7 de la mañana, el almuerzo y el desayuno, no necesita ser técnico para saber eso. Eso es cualquiera que estudiamos finanzas, lo que quiere es ahorrarse el flete de la tarde, punto. Y multiplicar un montón de fletes.
O sea, hay ciertas cosas que ustedes, bajo la lógica de ingenieros industriales, administradores de empresas, financieros, sí la tienen y sí pueden crear esto. Ahora, yo entiendo que para el control de medicamentos es más difícil. A mí me parece que ustedes de oficio deben nombrar esa comisión, pero les voy a pedir un análisis de ese artículo. Dígame, usted licenciado ingeniero, perdón. Gracias. Señor diputado, únicamente pues me permite manifestarle que en el primer párrafo, ¿verdad?, de esa literal que usted acaba de indicar, pues establece, ¿verdad?, que se va a constituir esta comisión de acuerdo a la naturaleza de los suministros y bienes contratados de conformidad con las bases del concurso. En las bases del concurso, en el numeral 9.5.5, establece cuándo y cómo va a ser conformada esa comisión de vigilancia. Aquí establece que la comisión será nombrada e integrada cuando la dirección, en este caso nosotros, ¿verdad?, como ente rector, sea notificada de la denuncia de incumplimiento de calidad, y esta a su vez solicitará los nombramientos de los integrantes de la comisión y los convocará para la búsqueda de soluciones en beneficio de los intereses del Estado. Asimismo, la comisión podrá crear subcomisiones que consideren convenientes. O sea que ustedes bypasean, es decir, le hacen la vuelta a este artículo, porque entonces en lugar de nombrar una comisión de oficio, ponen ahí un articulito. No, hombre, mire, la comisión se va a constituir cuando alguien aparezca y demuestre un delito. Cuando se estén robando todo el dinero vendiendo huevos duros, ¿qué importa? Cuando se estén usando el contrato de una manera que no es, no importa. Hasta que alguien tenga el valor de venir a denunciar, ahí nos vamos a juntar. Y de una vez le estoy poniendo yo personalmente la denuncia. Ahí me escribe si necesito irse a poner por escrito, porque esto no cuenta, pero le estoy poniendo una denuncia que por lo menos en el caso del MIDES, eso es un robo descarado lo que está pasando y es un abuso de ese contrato. Y que deben de poner a funcionar esa comisión inmediatamente. Mira, y ojalá que lo nombren, pues. Pero se da cuenta que el artículo dice, claro que tienen que nombrar la comisión. Entonces, como dice aquí, en el concurso, ustedes en las bases pusieron un articulito, muchachos, si alguien denuncia, trabajamos. Y si no, peluche. Mira, triste porque el Estado se cae a pedazos con la ineficiencia, no de ustedes, de los que compran, de los que son pícaros, de los que tiran los recursos del Estado. Y ustedes tienen una herramienta linda para poder enderezar un poco el rumbo, o frenar un poco esas picardías, pero pues ahí entiendo yo que no les importa. Esto realmente sí, definitivamente sí nos interesa, y este mecanismo de fiscalización es importante, señor diputado, porque ayuda a alimentar mejores mecanismos de transparencia para traducirlos a las bases de los eventos, de los cuales pues nosotros sí somos ente técnico para poder obviamente sugerir las mejoras a estos instrumentos a futuro. Bueno, para terminar con esto, sí, perdón. Pues solo quería tal vez comentarle, ¿verdad, señor diputado?, que como coordinadores del contrato, al final de cuentas, la ley enmarca una función, y esta función es de carácter técnico, ¿verdad?, y de asistencia y de gestión, pero de gestión en materia de asesoría. Realmente, como es un contrato, los contratos en el Estado, tal vez ese es el estigma que tienen, que son, o sea, desde que antes que nazcan se consideran que ya están malos, pero legalmente los contratos que suscriben las partes son de presumen principios de buena fe guardada, claro. Y por eso le comentaba yo en una intervención que hice, de que las herramientas están y el uso tienen un objeto. Sin embargo, cuando se salen del objeto, el único mecanismo que, por ejemplo, la dirección que yo represento tiene para poder intervenir es a denuncia de la entidad. No es cierto, porque lo acaba de leer ella. Bueno, sí, tiene razón, es cierto, porque lo pusieron ahí, pero tú te puedes basar en el artículo que yo te leí y valiente decir yo fiscalizo, ¿y qué? Aquí está el artículo K. Ahora, si este contrato estuviera sesgado a banquetes, como para lo que fue creado, el Ministerio de Educación hace una capacitación, 200 maestros, ahí va su almuerzo, el Congreso hace una reunión, ahí va, pero esto se desvió por completo a comida masiva, se fue a cárceles, se fue a SBS, se fue a MIDES. Mira, el colmo es el MIDES, pero digamos que se fue por completo
a otro uso. Ahorita te voy a demostrar algunos datos. Pero cuando tú en finanzas ves la cantidad de compras que están haciendo fuera del Ministerio de Educación, tú decís, bueno, aquí sí hay algo raro, ¿sí? Revisémoslo. Cuando tú oís que la ministra, dueña de este contrato, pide que ya no lo quiere, ya hubieran nombrado a esa comisión. Aquí hay algo malo. Aquí hay algo malo. Cuando este contrato está ilegalmente ampliado, ya hubieran hecho algo. Es que si no te importa cómo se gasta el dinero de quien lo paga, estamos amolados. Es que no encontramos de verdad que apoyo en la fiscalización, me solo excusas. Pero bueno, mira, yo la que me genera duda es ese contrato adicional de banquetes de Guatemala, Sociedad Anónima con el MIDES. ¿Por qué las cláusulas esas no están en el contrato, no están en Guatecompras? ¿Quién firmó esas nuevas cláusulas? Te lo voy a pedir, pues yo sé que no lo necesito, pero pensé que lo debes tener. ¿Está firmado algo del MIDES contractualmente? Sí. Fíjese, señor diputado, que esto sí es tal vez para el punto que usted plantea, hay que resaltarlo. Las prórrogas, el contrato tenía unas fechas de finalización, pero por orden judicial, a través de acciones de amparo que se generaron, se combinó, o sea, se instruyó a la prórroga por orden judicial. No, pero ahorita vamos a entrar directamente al contrato. Solo tal vez le hago esta referencia en el sentido de que nosotros, a partir de la finalización del contrato, hemos estado preguntando y a través de notas, si van a hacer o van a requerir un nuevo contrato o la formulación de uno nuevo para que nosotros empezáramos a hacer las gestiones. Tengo entendido que el Ministerio de MIDES contestó que no les interesa un contrato abierto. O sea, como está, nosotros como dirección, usualmente 6 meses antes de... Imagínate vos, solo es que, de verdad, imagínate, no les interesa un contrato abierto. ¿Sabes cuánto han comprado de enero a la fecha? Podemos ver el dato. 70 millones. Imagínate vos qué cuero ese ministro de que ha comprado 70 millones en contrato abierto, que te venga a decir, no, fíjese que yo contrato abierto no quiero. ¿Y qué está haciendo comprando 70 millones? Contrato abierto no quiero. Y no se activan las alarmas como ustedes. Por la grande, es lo que quiere seguir con este contrato. Eso es lo que quiere, porque ahí tiene montado el negocio. Sin responsabilidad, ¿verdad? Que la responsable de esta picardía es la ministra de Educación. Por eso es que está feliz el otro ministro. Yo no firmé nada, ustedes los precios ahí están. Contrato abierto. Hecho abierto legalmente. Pero no está la firma, él no tiene ni una firma ahí, por eso está feliz con ese contrato abierto. Porque si él hubiera firmado esa picardía de estar vendiendo esa comida a 29 quetzales, pues ya la Contraloría la tuviera encima y tuviera un pie en una gran multa, o saben ni dónde. Pero está feliz, porque la que es responsable es la ministra de Educación. Es que más luces que esas. Yo te voy a mandar a pedir si tiene o no tiene que tener este señor, el ministro del MIES, firma en esa ampliación del contrato, un análisis de lo que está haciendo el MIES con el contrato. Si es legal o no, en qué se basó, quién firmó esos nuevos menús, quién hizo algo con ese tema. Y ahí ese es cabal ese análisis. Por supuesto, también espero que empiecen ya con la denuncia que les digo, de que personalmente fui varias veces a ver que la comida no llega, no hay cómo pesarla. No sabemos cuántas entregan ellos, pero bueno. Entremos rápidamente, antes de ver el contrato, te voy a decir qué es lo que está pasando. Rápidamente, aquí estos datos los sacamos hoy en la mañana. En el 2019 esta empresa compró 150 millones, en el 2020 104 millones, arrancó el programa de los comedores solidarios y el año pasado compraron 205 millones de quetzales, fue lo que le pagó el Estado a esta empresa. Por supuesto, el contrato abierto resultó, a diferencia de otros contratos abiertos, un verdadero éxito, en el sentido de que, como bien decías, tú puedes ir a comprar más barato, pero todos están comprando ahí. A la fecha, año 22,
A la fecha, el Ministerio de Desarrollo ha comprado 77 millones ahí, y el descarado del ministro te dice que, ups, yo no quiero contrato abierto. De ahí van las compras, ¿verdad? Mi Instituto Guatemalteco de Migración, 37. Ellos compraron un poco, creo que 37,000 quetzales, porque 22,037. esto no sé qué es, pero ellos compraron algo, compraron muy poco porque un día dieron comida sobre ese contrato abierto. Mira, el INE se dio 627 pesos. ¿Sabes cuántos contratos, cuántas compras ha hecho el Ministerio de Educación en esto, este año? Cero. Eso ya está desfasado. Ah, pero este está feliz. Ministerio de Gobernación, cárceles, me imagino yo, Secretaría de Bienestar Social, ellos sí compran SDS, mira, 6 millones. Después vamos a ver que a ellos son los que les dan el amparo, 6 millones, pero si compran son estos, 77 millones. El IX también tendrá unos 2 millones. Bueno, este contrato abierto está en manos, literalmente, del MIDES. Él es el interesado y el que descaradamente dice que no le interesa. ¿Verdad? Bueno, interesante, te voy a poner un poco diferencias en el transcurso del tiempo. 2011, un desayuno. Esta era en la época de la UNE, que nació el proyecto de los comedores solidarios, de la recordada Sandra, la señora. En la época de la UNE, en Quiché, un desayuno lo compraban a 13 y un almuerzo a 14. En la época de la UNE, 2011, 2018, en la época de Jimmy, a 12, a 16. Estamos hablando de comedores donde dan comida. En la época del MIDES, 23 y 28. Así ha sido la evolución de los precios. Shela, 5, 6, 11, 17, 22 y 24. ¿Qué intereses del Estado están defendiendo? En Guatemala, miren, en Guatemala, 3 quetzales. A 3 quetzales vendía, por supuesto ya había un cobro de 1 quetzal, 4, pero digamos que el MIDES pagaba 3 quetzales por un desayuno y por un almuerzo 4.25, comedores sociales. Época de Sandra Torres. 3 quetzales, 4.25. La gente la criticó. 10 y 15, época de Jimmy Morales. 20 y 23 en la época del presidente Yamatei, de la mano del ministro de Desarrollo Social. ¿Te imaginas? Es que cuando la gente ve lo que damos, huevitos, salchicha, frijoles y 2 panes, la gente dice, 20 quetzales para eso. Y yo me acuerdo un día fui a ver esos 20 y me fui a desayunar a los comedores de allá a La Paz, a 10, con cafecito. Ahora, el robo de esto es que es descarado. Ni en la época de la UNE robaron eso, ni en la de Jimmy. Este es el campeonato, pues. Y el descarado dice que no quiere contrato. Ah, por supuesto que no quiere contrato de esto, que hay que salir a competir. Y por supuesto hay que regionalizarlo, ¿verdad? Porque vas a creer que en Huehuetenango 28 quetzales un almuerzo más caro que en Guatemala. Ahora, si contratas una empresa en Huehuetenango que lleve comida, va a ser más barato. Pero estamos pagando a la misma. Aquí lo que hicimos fue en este año, comprándole 77 millones, ya compraron 10, 20 carros. Bueno, los menús que los niños no aparecen en Guatecompras. Yo lo que les quiero decir ahora es rápidamente que me expliquen cosas ya más puntuales. Yo creo que ya les dejé claro el desastre que es este contrato abierto y espero que monten esa comisión. Primero, este contrato se celebra en mayo del 2018. ¿Es correcto? ¿Ah? Solicitan en el 2018. Bueno, en el 2018 se aprobó el contrato. Ahora, vienen y se otorga una prórroga del contrato. Y ya no se puede solicitar otra prórroga. La ley de compras y contratos dice que solo se puede prorrogar 1 año y hay que volver a hacer el contrato abierto. ¿Por qué esto sigue vigente? Sí. A ese respecto, antes de finalizar el contrato, se promovió una acción de amparo ante el
bueno, que conoció el Juzgado de Control de Ejecución de Medidas para Adolescentes en conflicto con la ley penal a cargo de la señora juez Verónica del Rosario Galicia Marroquín. La señora juez en la gestión del trámite de la acción de amparo ordena que se haga una prórroga inicial por 6 meses y emplaza a los sujetos objeto del amparo, en este caso... Solo, veamos, yo tengo aquí el contrato abierto de prórroga, número 44-2013, alimentos, servicios para personas, y dice literal 3. Por medio del contrato abierto de prórroga número 0-90 del 8 de junio del 2021, por orden judicial, se amplió la vigencia del referido contrato abierto por plazo de 6 meses. ¿Quién dio esa prórroga? ¿La misma jueza? Sí, la jueza es la que siempre ha otorgado las 2 prórrogas que son las que se hicieron por orden judicial. La misma jueza, pero ¿por qué en este contrato no aparece el nombre de la jueza hasta en la segunda prórroga? Realmente, contractualmente, para eso es una orientación del motivo de la prórroga. O sea, en el expediente como tal, obra las órdenes judiciales y los la misma jueza dio las 2 órdenes. Sí, de 6 meses. Bueno, aquí no tengo esa orden, pero en la segunda orden dice: la licenciada Verónica del Rosario Galicia Marroquín, jueza de control de ejecución de medidas para adolescentes en conflicto con la ley, ordenó al Ministerio de Finanzas lo siguiente: se prorroga el contrato anteriormente dejado hasta que se concluya el concurso nacional de ofertas que se encuentran en desarrollo. ¿Hay un concurso en desarrollo? Creo que esa es la transcripción del decreto que se llevó para la ejecutoría que se está ordenando. Creo yo que eso es una errónea técnica del órgano jurisdiccional, porque ellos inclusive confunden o sea, en esa parte confunden la modalidad, que, como les repito, con la ley, la norma vigente es un contrato abierto como tal, no es un concurso de como se denominaban anteriormente. Bueno, por eso, pero ella está diciendo aquí, dice, lo primero que dice es: el contrato anteriormente se encuentran en desarrollo hasta que se concluya el concurso nacional de ofertas. Es que anteriormente... Bueno, pero lo que yo entiendo acá es que en esta fecha ella dice: vamos a ampliar el contrato porque no se ha terminado el proceso de decidir qué se va a hacer con la comida digamos, con los beneficiarios de estas comidas. Entonces la jueza lo que está diciendo: miren, yo no quiero poner en riesgo a un grupo de personas porque se acabó el contrato y mañana no hay que darles de comer. Entonces ella dice 6 meses en lo que se terminan de recibir ofertas. Pero, ¿qué es lo que dice aquí? A ver, solo en el contexto, señor diputado, a la señora juez, cuando nos corre audiencia, la dirección le presenta argumentos técnico-jurídicos de que la prórroga obviamente solo opera en función de una sola vez, pero ella en su resolución conmina a que se dé cumplimiento a la prórroga por 6 meses. Bajo obviamente los apercibimientos legales que obran en ese documento. Lo que nosotros a la hora de hacer el informe a la señora juez le reiteramos es de que no existe riesgo, porque ella lo que está tutelando es los menores en conflicto con la ley penal. Ahorita vamos a ver eso. Pero sí, contéstame, ¿qué le contestaron? Ok, nosotros le contestamos a la señora juez que íbamos a proceder a gestionar la ampliación, sin embargo no se ponía en riesgo el abastecimiento de los alimentos a los menores en conflicto, toda vez que la Secretaría de Bienestar Social, creo que es la que cubre eso, tiene los mecanismos de compra los demás mecanismos de compra que establece la ley para poder abastecer a los centros de detención. ¿Y le mandaron a decir a la jueza que nadie ha solicitado un nuevo contrato abierto? Eso se lo mandamos a decir justamente a través de estas notas que nosotros le comentamos, de que se hizo las consultas al ente contratante, que es el Ministerio de Educación, y a la Secretaría de Bienestar Social, que era la que motivaba el amparo, ¿verdad? Que es lo único que ella puede conocer, que ellos argumentaron y manifestaron que no eran... Vamos a tomar aquí
dos acciones, tres acciones. Y la primera, yo quiero que me manden por escrito lo que le contestan ustedes a la jueza Galicia. Y segundo, quiero que le pidamos a la Secretaría de Bienestar Social un análisis de la dependencia que ellos tienen de este contrato abierto y de las opciones en caso ya no exista, para garantizar la comida de esta ciudad, dado que la Secretaría de Bienestar Social tampoco ha solicitado la ampliación ni que se genere un nuevo contrato abierto. Entonces no vayan a ser también parásitos de estarse subiendo sobre cosas que no son de ellos. Vamos a citar al director que nos venga a explicar. Ahora bien, siguiendo con esta tabla que es la poderosa, dice, se ordena aprobar el contrato abierto por un plazo de 6 meses. La jueza está ordenando el contrato abierto con el objetivo de garantizar la continuidad en el suministro de servicio e irrestricto respecto a los derechos humanos de los adolescentes privados en libertad. Bueno, ella lo que está diciendo es que hay de los 97 millones que nos estamos gastando en este contrato abierto, que ninguno, esto es lo que va del año, 97 millones se han pagado, pues, o se han facturado en lo que va del año 22, ninguno es del dueño del contrato abierto, Ministerio de Educación. Y la jueza, preocupada en su área, como bien dicen, Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, 6 millones. El 6% de este contrato responde a esto. Entonces, es decir, la jueza preocupada por el 6%, y el resto feliz con algo que nada que ver. Bueno, se prorroga otra vez 6 meses. Entonces se lleva un año prorrogado de forma ilegal, sin que nadie lo esté pidiendo. Esto es un abuso. ¿Ustedes hicieron algo? Porque fíjate pues lo que tú me estás diciendo. Tú asegurás acá, o acabas de decir que no hay problemas con el suministro de esos 6 millones de la SBS. Así es. Cosa que yo comparto contigo. Porque ahí pueden montar un contrato de menos de 90,000 y si hay emergencia, compra directa y menos de 90, y lo pueden hacer. Aparte llevan años sabiendo, pues esto ya es una amenaza que se va a acabar ese contrato. Bueno, lo pueden hacer. ¿Ya le plantearon un amparo a la jueza o algo contra esta resolución de la jueza Galicia? Okay. Diciendo que es completamente ilegal, que atenta contra la transparencia, contra las compras y contra la ley de contratación del Estado, que solo es un 6%, que agradecemos su buena voluntad de defender a los niños, pero le está permitiendo al MIES 77 millones de saber ni de cuánto despilfarro, pues, estar tirando el pisto. Okay. A mí me gustaría darle lectura a uno de los informes que siempre hemos remitido como tal, porque creo que podría explicar esto que usted pregunta, señor diputado. Dice, le hacemos el informe de las acciones que se realizaron y dice, por lo expuesto se informa que se dio cumplimiento a la orden judicial emanada de esta judicatura y dirigida al señor Ministro de Finanzas Públicas para prorrogar el contrato abierto número 175-13-2017-2018. Siento importante resaltar que, con la finalización de la vigencia de un contrato abierto, la compra de los bienes, suministros o servicios podrá realizarse por medio de otras modalidades contempladas en la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que dicha situación no es considerada prohibitiva de conformidad con la literal L del artículo 46 bis de la Ley de Contratación de la citada ley. Pero, ¿esto le contesta el ministerio? A la señora juez. La dirección que presido, a la señora juez para darle informando. O causal de desabastecimiento, incumplimiento de los planes de trabajo ni de las funciones de que cada una de las entidades indicadas en el artículo 1 de la referida ley comparte. Finalmente es oportuno manifestar a la señora juez que, en observancia de lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de persistir la necesidad de la prestación de servicio de alimentos servidos para personas, las entidades requirentes deben gestionar oportunamente la solicitud de un nuevo contrato abierto ante esta Dirección General de Adquisiciones del Estado, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 46, 46 bis, 40 y 40 bis del reglamento. O sea, nosotros siempre hemos informado, porque no somos
sujeto de amparo, señor diputado. Tal vez eso para la línea jurídica de qué acciones podemos tratar. Nosotros no somos un sujeto de amparo, la dirección como tal, sino la dirección empieza a hacer sus funciones que por ley demanda de ente administrador y coordinador del contrato abierto. Entonces, cuando el ministro, obviamente los sujetos del amparo dicen, miren, necesito dar cumplimiento a esto, nosotros informamos, y eso es lo que hacemos al señor ministro y de Educación y de Finanzas y a la señora juez, indicándole de que, pues, a consideración del ente rector, no se incurriría en desabastecimiento o poner en riesgo, toda vez que, como usted acaba de hacer bien claro el análisis, hay otros mecanismos de compra con los cuales pueden satisfacer esas necesidades. En 2 ocasiones sucedió exactamente. Digamos que, no sé si ustedes están convencidos, pero bueno, tampoco son abogados. ¿Usted no es abogado, licenciado? ¿Usted sí es abogado? La pregunta es, digamos que están convencidos que sí, esto sí es un robo descarado y que sí hay formas de salvar estos niños en conflicto con la ley que la juez está diciendo, es decir, ir a plantear una acción constitucional, una acción, algo contra esta declaratoria de la jueza. ¿Qué correspondería ahí? Si están convencidos de que no está bueno. En materia de amparo, ante las resoluciones, o sea, en materia de amparo se inicia con la acción y se da una resolución provisional, que es donde el juez determina si existen indicios suficientes para decretar el amparo provisional o no. Ese amparo es apelable, ¿sí? El amparo provisional es apelable, pero únicamente en los sujetos procesales. Aquí realmente, diputado, pues nosotros como funcionarios de la dirección no podemos tomar acciones jurídicas en esa instancia porque no se pueden recomendar tomar esas acciones jurídicas. Es decir, tú puedes hacer un análisis financiero, damos un análisis muy sencillo. Este no es un problema de la Secretaría de Bienestar Social. Díganle a la jueza que no se preocupe. La jueza sigue preocupada, bueno, pongamos una acción legal contra la jueza. Porque este no es un problema de la Secretaría de Bienestar Social, este es un problema de que hay otro 93% de gente, sobre todo es un problema de 77 millones del MIES que está tirando nuestro dinero en un proyecto que mejor que les den el dinero a las personas, les den una bolsa de víveres. Esos comedores reales están sobrepagando el precio, como ya te lo expliqué acá, el precio de la UNE, 5 quetzales, 6.50 en share, esto costaba. Hasta se mueve el mercado local, si les dan Bueno, si lo logras hacer local, claro, regional, esto sería una maravilla, o sea, que el contrato tuviera puntos por ser municipal. Digamos, si la empresa es del mismo municipio, 30 puntos. Si la empresa es del mismo departamento, 20 puntos. Y si la empresa es del departamento vecino, de 7, Guatemala, 0 puntos. Esto sería una maravilla. Desarrollo local. Mira, doña Sandra, la UNE, perdón, desayuno 5, almuerzo 6.50. Y estos 22, 24. Jimmy, 11 y 17. Es que se les va la mano, hombre. Estos 77 millones se les va la mano. Sí, les va la mano. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Van a volver a prorrogar este contrato? ¿Ya lo solicitó? En este momento no hay ninguna solicitud por ninguna de las entidades del Estado que son las usuarias del contrato para que se haga la conformación de uno nuevo. Con el tema de la prórroga que está vigente, finaliza en el mes de junio de este año, que se finalizan los 6 meses a partir de la última prórroga que se dio, ¿verdad? Por parte de la señora juez. Ya se le informó y en el último informe se le hizo de conocimiento esto que le estoy manifestando, de que se solicitó a la Secretaría de Bienestar Social, que es la que ella tutela, directamente para que se pronunciara si necesitaba el contrato abierto también, y contestó que no. Estos documentos Secretaría de Bienestar Social ya se pronunció que no. Así es. Ministerio de Educación ya dijo que no lo quiere también. El Ministerio de Educación ya confirmó, porque ya había dicho que no lo quería. Es que ellos creo que el tema de alimentos para los alumnos es a través de las OPFs que lo manejan. Es que es lo que te digo, almuerzo masivo no era esto. Esto es un servicio de catering para
que lleguen a alguna capacitación, reuniones que son fundamentales en el ministerio, en la educación. Yo, si fuera ministro de Educación, gastaría lo que no tienen idea en capacitaciones a los maestros. Y una buena capacitación incluye una buena refacción. Y estoy convencido de que eso es fundamental. En este momento no tenemos ninguna... Y ese era el de ellos, pero, o sea, ellos estaban pensando en catering, que lleguen a servir caliente la comida, coman, límpiense, sigue la capacitación. Entonces necesitan meseros, necesitan más gente. No estaban pensando en lo que terminó pasando. El Ministerio de Gobernación sí lo requiere, cabal para presos, pero tampoco, miramos, tampoco es lo mismo, o sea, no puedes meter en el mismo contrato lo que le das de comer a los policías que a los presos. No puedes tratar igual a un policía que a un preso, no se vale, no le puedes dar la misma comida, preso. Y el policía, que anda ahí en la calle salvándonos, esperemos que nunca nos pase nada, pero ahí están ellos, si nos roban un carro o algo, ellos son. Bueno, ahora, solo póngame eso, para que nos explique qué significa eso. Concluyemos, nadie ha pedido una prórroga de este contrato. Sí, de este contrato no. De ese contrato abierto. Legalmente no se puede. Era lo que legalmente no se puede. No pueden prohibir ya prórrogas sobre algo que ya jurídicamente ya finalizó. Pero sí hay en gestión, la subdirectora me está confirmando que hay requerimiento de un nuevo contrato por parte del Ministerio de Gobernación y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ellos tienen la solicitud presentada para la gestión de un nuevo evento de contrato abierto de alimentación servida. Entonces, eso está justamente en las primeras etapas. ¿Qué es este? Bueno, no, ¿qué es esto? Esto parece donde podría ver la parte de arriba del no. Es el contrato abierto este. Ese es el que estamos analizando. Aquí. Listado de productos prorrogados. O sea, aquí lo que me parece es que quieren seguir prorrogando esto. Eso es el listado de los productos prorrogados son los que todavía se pueden consumir dentro del contrato que vence en el mes de junio del presente año. Y que se van a seguir consumiendo, ¿qué? De aquí hasta junio legalmente pueden hacer uso del contrato. Bueno, no hay intención de prorrogar este contrato, tiene que montarse un nuevo contrato abierto. Ahorita hay uno, pero puede ser totalmente distinto de este, porque las entidades que están solicitando en las especificaciones, claro, tú no sabes qué va a pasar. Ahora, ustedes, vecinos, para ir concluyendo, porque es una pregunta que usted se tiene que hacer. ¿Puedo meter mi presentación? Es otra pregunta que se tiene que hacer. El mayor usuario de este proyecto es el MIES con 77 millones. Abril, 4 meses. Ellos están planteando, y es que nos quedan 3 veces más, 3 por 4, 12. 8 por 3, ellos están pensando gastarse en los comedores usuarios 240 millones de quetzales. Ese es su producto estrella en el MIES. ¿Qué va a pasar con estos comedores sociales si ya no se renueva el contrato? Y el ministro tranquilo diciendo que no lo necesita. ¿Qué va a hacer en junio cuando se vence el contrato? El 1 de julio, ¿qué comida le va a dar a la gente que llega a los comedores? Y a los alcaldes que confiaron en él, dándole el lugar, ¿qué va a hacer con todos esos comedores? ¿Tendrá un plan? ¿O cree que va a lograr que algún juez le vuelva a amparar esto? Vamos a estar muy pendientes, porque no hay necesidad de prorrogar esto y de ampararlo. Vamos a hablar con SDS la próxima semana para que quede claro que ellos no necesitan y ni están pidiendo la prórroga de esto, que el único interesado es este, que no da la cara ni dice que es el interesado. También lo vamos a citar con toda esta información que hoy recabamos. Bueno, no sé si quieren decir algo más. Creo que quienes nos estuvieron siguiendo ha sido enriquecedor entender un poco estos temas del contrato. Yo creo que y esperaría que ustedes se lleven en su corazón y en su cabeza ese artículo K que les permite influir en la eficiencia de los contratos. No es artículo, sino que es la literal. Es decir, no se vale dejar ese tipo de cosas ahí, que la comisión puede cuando quiera armar una comisión para revisar esto.
a consideración de lo que, de cualquier cosa, de por qué ya no compra el que lo pidió y ahora compran otros. Vamos a ver qué está pasando, ¿por qué no piden nosotros su propio contrato? Toda prórroga debería de llevar un análisis concienzudo de qué está pasando, no a cuestión de denuncia, quede al pelo que los vecinos, los ciudadanos sean los que tengan que andar denunciando, que por supuesto para vivir en un país sin corrupción usted tiene que seguir denunciando, porque es gracias a sus denuncias que logramos hacer este trabajo. Pero yo sí sueño en un país con profesionales que también les ofenda esto tanto como a mí, y que al ver estas cosas raras peguen el salto, y uno en lugar de estarlos sentando aquí para decirles estas cosas, se los siente aquí para felicitarlos, pues, ponerles la medalla de la transparencia, pero parece que nadie la quiere. Pero nosotros sí vamos a seguir luchando por esa. Bueno, ¿algo que decir? Solamente, señor diputado, agradecerle el espacio que nos dio para hacer la explicación que como funcionarios nos corresponde, y que definitivamente llevamos anotados algunos de los comentarios que pueden fortalecer esta actividad que se realiza a través del ente rector de las adquisiciones, para ahí sí que contribuir en los mecanismos de transparencia, certeza y ahí sí que y probidad del gasto, ¿no? Sí, porque ustedes son más que un ente pagador. El Ministerio de Finanzas es el ente rector y tienen muchas funciones. Lo que pasa es que me imagino que es difícil ser el que anda con el cincho, y han dejado mucho de lado esa función que yo sí creo que es fundamental, porque hay ciertas prácticas que, si bien son legales, no son legítimas y no son las mejores para el país. Pero muy agradecidos y muy contentos de ver que hay gente profesional, y como les digo, no solo necesitamos profesionales, sino que también gente que le ofenda a la corrupción. Pero muy agradecido de contar con ustedes. Que estén muy bien, gracias por